más de 70 inmuebles del patrimonio valenciano que están en estos momentos a punto de caerse y que podrían permitir convertirse en un valor de la ciudad, porque es un patrimonio importante, y por otro lado convertirse también en centros para actividades sociales, centros de juventud, de personas mayores, y bibliotecas para los barrios, y que en estos momentos lo están perdiendo. En segundo lugar, desde luego nosotros queremos vamos a pedir hoy hacer un especial esfuerzo en el tema de educación. Estamos ahora prácticamente en el final de curso y creemos que es momento de que se convoque el Consejo Escolar, de que sobre todo se haga un seguimiento de las instalaciones educativas que hay en Valencia y muchos colegios, muchas instalaciones educativas que están en muy mala situación, y creemos que es necesario que estén en las mejores condiciones, desde luego pues para que estén con seguridad y con garantías de calidad todos los alumnos y alumnas de la ciudad de Valencia. Y también hemos pedido, evidentemente, que se revise el tema de las plusvalías a las personas que viven una situación de desahucio, una situación complicada con su vivienda. Aparte de eso, quiero resaltar también que de nuevo hoy traeremos aquí la petición para que todos los grupos se sumen a exigir a la Generalitat y a las Cortes Valencianas en concreto que reabran de nuevo la comisión de investigación sobre el accidente de metro 3 de julio, que nos parece un episodio vergonzoso, que no está cerrado, desde luego, ni desde el punto de vista parlamentario, ni desde el punto de vista de las responsabilidades políticas, ni tampoco lo está desde el punto de vista judicial. ¿Cómo ve el PSPV que Feria Valencia se plantee por una parte de la gestión sea adecuada y por otra parte? Bueno, yo creo que en el caso de Feria Valencia evidentemente hay que buscar muchas fórmulas. Yo creo que en el caso de este tipo de organismos siempre hay una gran parte de la gestión que tiene que hacerse de manera concertada con los sectores empresariales, y por tanto las fórmulas concretas a la hora de gestionar nos parece que pueden ser muy variadas. No se trata de un servicio público básico como la sanidad o la educación que deben ser gestionados desde el punto de vista público, al menos desde nuestra posición política, sino que caben desde luego fórmulas en las que se pueda colaborar con el sector privado. ¿Y esta fórmula sería óptima? ¿Esta fórmula sería óptima? Bueno, esta fórmula lo primero que habría que hacer es estudiarla, habría que analizar exactamente cuál es su contenido, habría que analizar qué derivaciones tiene, y desde luego habría que en todo caso garantizar el interés público. ¿Cómo ve la situación judicial de Rita Barberá y qué debería hacer en caso de ser imputada? Bueno, nosotros, como hemos dicho desde el principio, nuestro interés fundamental, desde luego, no es perseguir a nadie en concreto. Nuestro interés fundamental, y por eso nuestro grupo es el único que está personado en todas las causas judiciales, es defender el interés público, en este caso el dinero de los valencianos y valencianas. Otra cosa es que evidentemente estamos ante una situación muy delicada para concretamente la señora Barberá y el señor Camps, y yo lo que creo es que desde el más absoluto respeto a la justicia tendrán que valorar y que evaluar políticamente cuál es su situación si son imputados. No sé si razonablemente eso permite mantenerse en la alcaldía de la ciudad. Yo desde luego lo que creo es que es una reflexión que ella debe hacer en este punto del proceso, y desde luego pues esa es nuestra posición. Nosotros desde luego insistiremos claramente en la defensa del interés público y en el retorno a las arcas municipales del dinero que se haya mal utilizado. Ha comentado lo de recuperar el dinero. Esa es la explicación que da la Generalitat para justificar que se haya personado solo civilmente y no civil y penalmente. ¿Cree que esa es la vía o que debería personarse penalmente? No solo debería personarse penalmente la Generalitat, sino que debería hacerlo también el propio Ayuntamiento de Valencia, si es que no tiene nada que ocultar. Así lo solicitamos nosotros en el propio Pleno de manera reiterada. Nosotros, los concejales socialistas de Valencia, nos hemos personado en defensa del interés de la ciudad porque quien tenía que hacerlo, que era la señora Barberá y el gobierno municipal, no lo han hecho, y por esa razón estamos personados. Muchas gracias. Gracias.